Hemos visto esta mañana Me estás matando, Susana, del director Roberto Schneider, es su tercera película y le tenemos aquí al lado nuestro en este festival de cine en español que ha pasado a ser este año. Y pues muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Está viendo tu película protagonizada por dos actorazos, que lo que te voy a preguntar es qué suerte tuviste o qué bien has elegido, ¿no? Porque claro, conseguir a Gael García Bernal y a nuestra Verónica Echegui pues no es sencillo, ¿no? ¿Cómo Sí, no. tenías en la cabeza estos actores desde el principio? No, fíjate que cuando acabé de escribir el guión de Ciudades Desiertas, me planteé la pregunta por primera vez quién debería de hacer estos personajes, y Gael me vino a la mente bastante rápidamente porque Eligio en muchos sentidos es un patanazo, y por la forma en la que está escrita tú te identificas con él y entiendes mucho de sus motivaciones y demás, y me parecía importante que el público conectara con este personaje. Y para eso se necesita un actor que tenga un gran carisma, ¿no? Y Gael obviamente tiene eso. Y aparte hay otra cosa en la novela que me gustaba muchísimo, que es una voz que se siente muy inmediata, que no juzga, que no es como muy deliberada, sino que te está contando las cosas tal como son. Y me parecía que a Gael trae eso a muchos de sus papeles, no a todos, ¿no? De pronto hay una cosa un poco más estilizada, más deliberada, pero que tiene esa capacidad. Entonces me acerqué a Gael y una vez que él me dijo que sí, que le emocionó mucho el personaje, le gusta la literatura de José Agustín, entre otras cosas. Luego en realidad fui idea de él buscar a Verónica Echegui porque habían coincidido en un casting años antes, y dijo que había sentido que había una química muy especial y que era una actriz que tenía como esas características que estábamos comentando que estaría Susana. Entonces Gael sucedió que estaba en Madrid un par de meses después, y le digo, oye, ¿por qué no nos juntamos con Verónica? Y lo logramos hacer, y desde que los vi juntos dije, sí, ellos son. Funciona, ¿no? Sí, sí. La película, claro, está apoyada en los dos absolutamente, ¿no? Y tiene esa mezcla de comedia, drama un poco generacional incluso, ¿no? De una especie de reflexión sobre las relaciones actuales de los jóvenes, sí, y tal. ¿Cómo crees que te ha quedado de medida entre los ingredientes de humor y los ingredientes de cierta reflexión? Fíjate que es más o menos el tono que yo quería. A mí me gusta mucho el cine donde el humor es una cosa muy importante, central, pero que habla en tono naturalista y verdadero sobre alguna problemática, y que lo hace a través del humor, ¿no? Nunca sé muy bien si las películas que hago son comedias o dramas con humor. Entonces era más o menos la intención, hacer en este caso una comedia seria, por decirlo de alguna manera. Toca un tema un poco espinoso, yo creo, de manera yo creo un poco superficial, que es el tema del machismo en las relaciones. De hecho hay momentos se cita, ¿no? El macho, no sé si es el macho mexicano, macho alfa, lo que se cita en concreto en el guión de la película, ¿no? ¿Cómo te parece que eso ha quedado expresado tal y como tú querías? Porque a mí como crítico me parece que no queda del todo, no sé, no, como bien parado la relación de los dos. Parece que es una cosa que es permisible, ¿no? Ciertas actitudes de machismo, de sexismo en las relaciones, cuando hay verdadero cariño, pues parece que todo eso pasa por encima, ¿no? No, sabes que yo siento que lo que es la película es una reflexión de cómo a veces los hombres, y específicamente en este caso un hombre mexicano, ante la inseguridad de su masculinidad reacciona de forma machista, a pesar de que ideológicamente pudiera estar en contra de ese tipo de actitudes y posiciones políticas. Y yo creo que es un Eligio que jamás defendería el machismo, pero que reacciona de forma machista por una cultura en la que vive y por una profunda inseguridad como hombre. Por realidad lo que hace José Agustín es que lo pone con una mujer fuerte, inteligente, guapa, y ella, para empeorar las cosas, se mete con una relación con un hombre que tiene una virilidad con la que no puede competir, Eligio, ¿no? O sea, lo pone a cuestionar su virilidad, su masculinidad todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso habla, según yo, de cómo el machismo en realidad viene de una inseguridad de los hombres, de su masculinidad, ¿no? Entonces se defienden de pronto con estas actitudes machistas.
Ahora, de ahí tanto como pasar a juzgar y hacer una lección moral de la película, no he querido. Me gusta más describirlo y decir, así está esa relación, y no quiere decir que está bien. Y yo quiero pensar que al final Eligio ha aprendido cosas en este viaje. Pero no quise caer en el simplismo de que a la escena final nos demuestre que ya no hay nada de machín en él. No va por ahí. Hay siempre esta cuestión además de dónde se termina el machismo y dónde también somos hombres, también hay una relación de género donde se vale tener un espectro amplio, ¿no? Entre la feminidad puede ser muchas cosas, no puede ser nada más esta actitud militante, ¿no? Se vale igual como hombre, la virilidad es algo que está muy bien y también se puede ser más o menos y yo no creo que haya una cuestión de juzgar, sino de describir, y describir con una postura crítica, pienso yo. Y en esa descripción de las relaciones afectivas, ¿qué películas tienes tú un poco como referencia? Que han tocado, hay muchas películas que han tocado esos temas generacionales, de cómo han variado las relaciones afectivas entre un chico y una chica de los últimos años, décadas, ¿no? Tú has visto ese cine. ¿Qué películas tienes tú como que han marcado un poco ese tipo de... el tono de ese tipo de películas? Sabes que nunca me lo planteé, porque partía yo ya de un material original, ¿no? De esta novela, y no quería yo tratar de imitar lo que se había hecho, sino más bien de tratar de serle fiel al espíritu de la novela misma. Entonces no puedo pensar ahorita. Además creo que sí es una película que no se parece a muchas. A otras, sí. Eso siento yo. Del estilo. Y como director mexicano, claro, tú has visto los últimos años, la última década sobre todo, ¿no? Claro, la importancia que ha adquirido el cine mexicano, bueno, con dos figuras universales, ¿no? Que son Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, o sea, directores... Y Emmanuel Lubezki. Y Emmanuel Lubezki, que en fin, es que son de los directores ganadores del Oscar, directores de fotografía. ¿Tú cómo crees por qué crees que el cine mexicano ha dado ese salto tan cualitativo? ¿Ha sido porque habéis tenido 3-4 figuras que realmente han abierto el panorama? Porque mi experiencia como crítico es que cuando llegaba al cine mexicano siempre llegaba películas que no se parecen nada a la que tú nos has presentado hoy, que es películas, habitualmente eran películas políticas, muy desagradables de temática, muy relacionados con momentos históricos de la vida de México, turbulentos y muy violentos, ¿no? Y ahora depende de tu película, no se parece en nada a eso, ¿no? O sea, es como, digamos, una rara avis, ¿no? Sí, pero ¿sabes yo qué creo que es? Por primera vez en muchos años tenemos realmente apoyo gubernamental, hay incentivos fiscales, entonces si bien cuando hice mi primer película se hacían 8 películas al año mexicanas, ahorita se hacen más de 100. Y eso permite que haya una pluralidad, además la forma en que están diseñados estos incentivos promueven la pluralidad, entonces han salido diferentes voces. En realidad, de hecho, mi generación, cuando empezamos a dirigir, pues fue un poquito antes Cuarón y más o menos al mismo tiempo Iñárritu. Ya nos tocó mejor que antes, porque 4 años antes se hacían 2 o 3 películas y nada más las hacían los viejos cineastas mexicanos. Había una generación desaparecida. ¿Y ese dinero de dónde ha salido? Porque claro, pasar de 2 a 100, eso cuesta una pasta, pero yo creo que se dio cuenta el gobierno de que había un valor, porque el cine es una industria muy generosa en el sentido de que emplea gente, no usa recursos naturales y viaja, ¿no? Y entonces yo creo que ha tenido la virtud de que ha generado una industria que cada vez el público mexicano se interesa más por el cine mexicano, que además que exporta de pronto una visión un poco más plural de nuestro país, que me parece también muy importante, y pues sí, es dinero del fisco a través de las empresas privadas en este caso, es un incentivo fiscal para empresas privadas que invierten en el cine. Entonces ha habido como una conjunción que yo creo que está muy bien. Me interesa mucho tu punto de vista como director de
mexicano que ha venido aquí a Europa, ya no es la primera película que presentas aquí, también yo representaste en Cannes, me parece, ¿no? Tu anterior película o la... No en Cannes, no. ¿Dónde la presentaste? He presentado en San Sebastián. En Sebastián presentaste. Dos Crímenes. Efectivamente. He presentado en Nantes, en Zúrich, en varios otros festivales. ¿Cómo ves el cine español desde tu perspectiva de director que viene de fuera y que has visto películas o de aquí que hemos de nuestro cine de los últimos años? ¿Hay algunos títulos que te han llamado especialmente la atención o...? Sabes que yo creo que es muy triste que el cine mexicano llega muy poco a España y que el cine español llega muy poco a México. También, es una tontería, sí. Porque vemos películas australianas y vemos películas, cualquier cosa que sea en inglés, viaja perfecto a nuestros países y no vemos el cine de una cultura que nos es más afín y de nuestro propio idioma. Me parece ridículo, pero es el caso. Entonces, de pronto para mí es difícil ver cine español. Nada más ves como las cosas absolutamente más destacadas y que viajan más, como las cosas de Almodóvar siempre y demás, otros nombres reconocidos internacionalmente. Entonces no tengo una idea muy clara de cómo es el panorama general del cine español, la verdad. ¿Y sabría decirme algún título de alguna película que te haya llamado la atención de los últimos años, década del cine español? Al menos un título así que te... Última, es que no... Como alguna película de Juan Antonio Bayona, esas que ha hecho Lo Imposible, claro, o Monstruo Viene a Verme. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que todas estas películas que están haciendo españoles en inglés, yo no las considero españolas por más que sean de idioma español, igual que no considero lo que Cuarón y Iñárritu hacen en Estados Unidos con cine mexicano. O sea, Gravity no es una película mexicana. Que el fotógrafo era mexicano, el sonidista era mexicano, el director es mexicano, el guionista es mexicano, sí, pero yo lo considero una película de la industria de Hollywood que trae gente de todo el mundo, ¿no? Entonces el cine español, que realmente hubo toda una época en que yo veía bastante cine español, pero era la época de Erice y ya de hace bastantes años. Pero recién. Eso, porque actores que han estado muy aquí presentes en nuestro cine, ¿no? Como es el propio Gael García Bernal, protagonista, por ejemplo, de También la lluvia, ¿no? Una película fantástica que hizo Isiar Boyaín, que rodó allá fue en Bolivia, y los otros directores, el director de Abel, que es varios actores. Diego Luna. Diego Luna, que es otro actor ahí, que también ha hecho bastante cine aquí. O sea, habiendo bastante trasvase, ¿no? De actores mexicanos ¿no? en el cine español, pero que no hayan llegado todavía allí los títulos, ¿no? O sea, es increíble, sí. Bueno, yo aparte tengo otra desventaja porque yo vivo en Los Ángeles. Entonces ni siquiera veo lo que llega a México últimamente. Voy a México muy seguido, pero al estar en Los Ángeles de pronto... ¿Te formaste en el American Film Institute? ¿Puede ser? Lo he leído hoy. Cuéntanos, porque claro, es el lugar, ¿no? Donde uno se puede, la fama que tiene, ¿no? Es de los lugares más importantes para la formación cinematográfica. ¿Cómo puedes resumir esa etapa de tu vida, ¿no? ¿Cuántos fueron unos años? Fue un año y un poquito. Donde curiosamente mis compañeros más cercanos fueron españoles. Sí, muy amigos hasta la fecha. Fotógrafo Aitor Manchola, es un vasco obviamente, y un par de catalanes, Jesús Font, Jorge Tuca. Fue una época muy intensa. El American Film Institute nos daba la oportunidad de tener gente que venía a hablarnos de cine y con quien podíamos tener conversaciones, que eran de las gentes más importantes de la industria, sobre todo de Hollywood. Y aparte filmábamos 3 mediometrajes en un año, lo cual es un ritmo realmente fuerte, y aparte es una escuela que es especializada. Entonces si escribías, si dirigías, si eras director de arte, de fotografía. Entonces fue una época intensísima y de muchísimo aprendizaje. Yo creo que lo más importante que aprendí ahí es un poco de humildad como director, darte cuenta que finalmente tú haces tu película, la pasas y en ese momento es del público. Que no se vale explicar mucho, y que hay que tomar en cuenta que finalmente alguien la va a ver y tiene que conectar con la película, ¿no? Y eso te lo infundían, porque así era, tú hacías tus películas y luego las pasabas ante toda la escuela, maestros y alumnos,
Luego pasabas al frente y no tenías derecho a decir ni a expresar nada. Y toda la escuela y los maestros te decían lo que pensaban. Ya. Era una experiencia muy dura, pero que de alguna forma simula lo que pasa después. Ya. Tú haces tu película, da igual si el actor se enfermó, si se te acabó el dinero, si el país entró en guerra, tú presentas lo que te quedó. Y te dicen lo que Y te piensas. dicen lo que piensan y tú te callas la boca porque no es un diálogo. Ya. Los críticos dicen lo que quieran, el público habla entre sí, dice lo que quiera, Ya. y te enseña a tener una humildad, ¿no?, ante este proceso. Y del cine norteamericano de los últimos años, que tú lo has visto tan de cerca, ¿qué cineastas te parece que ahora mismo están marcando el estilo, la forma de creatividad de vanguardia ahora mismo, ¿no? Hay cosas que me gustaron mucho. Me gustó mucho, bueno, desde el año anterior, Damien Chazelle, me parece que es un director obviamente muy, muy interesante. Y me gustó mucho Lion. ¿Ah, sí? Sí, me gustó mucho Lion, de Davis, porque sobre todo la parte del niño, del pasado, me parece que tiene una cosa muy realista y sin embargo que cuentan realmente bien la historia, que es un estilo que a mí me gusta y que no se ha hecho mucho en el cine, ¿no? Yeah. Como que siempre ha habido una cosa más estilizada y aquí se siente una cosa casi documental, pero en la que realmente nos permite identificarnos con el personaje, vivirlo desde su punto de vista. Me gustó mucho esa parte. ¿Qué Yo creo que influenciará el cine. ¿Qué te gustaría, así como proyecto próximo, decir, alguien te dijera posibilidades económicas las que quieras, qué es lo que realmente a ti te gustaría a estas alturas de tu carrera? Decir, no, a mí sí me hubiese gustado hacer un tipo de película, un tipo de historia, o trabajar con estos actores, o un género concreto que todavía no hayas abordado. A mí me gustan las cosas con humor, o sea, en ese sentido yo no abordaría otro género, me gustan las cosas realistas, pero obviamente los recursos te dan tiempo y te dan talento, que te dan acceso a gente muy, muy capaz, y entonces obviamente son lujos que repercuten mucho en el resultado, ¿no? Pero así que te dijera... Sí que priorizas siempre el guión, ¿no? La historia, ¿no? Siempre. Un gran guión, una gran historia, eso es, ¿no? Y tener la libertad de hacerlo como tú quieres, que eso sí lo hemos tenido en México. O sea, yo podría decir que tuvimos poco tiempo por recursos, pero tuve la libertad de hacerlo como quise. Como querías, la dentro historia. de nuestras limitaciones, ¿no? Que eso lo valoro muchísimo. Bien, pues nada, muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Que tengas mucha suerte con la película, cuando todavía queda de festival y de carrera en todo el mundo, que tu triunfe y que vaya muy bien, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.